Bienvenidos a un nuevo espacio de Soain Te Lo Cuenta. Mi nombre es Amaury Padilla y las redes sociales de Soain es @soain_com en Instagram, @soain en LinkedIn y Soain en YouTube. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre liderazgo y transformación digital. Para eso tengo como invitado especial a mi amigo Gabriel Adolfo Layerenza. Es argentino, actualmente vive en Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector tecnológico en diferentes países. Él ha estado en casi todos los países de América Latina como gerente de operaciones, gerente comercial, gerente general. Actualmente está liderando la unidad de arquitectura a nivel global de Soain. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buen día, Mauri. Espero que estés muy bien y gracias por la invitación y un saludo a la audiencia por compartir este espacio. Gabriel, sabes que transformación digital ha sido un término muy usado. También ha sido una frase de mal augurio dentro de las organizaciones por la trascendencia y quizás por las experiencias vividas. Pero quisiera hacerte algunas preguntas para aclarar algunos puntos y también para poder, desde el punto donde estamos, desde este año 2022, donde estamos, poder trazar quizás a futuro cómo van a entrar las organizaciones o cómo van a abordar no solamente el tema de transformación, sino en creciendo hacia el liderazgo digital. Y quisiera preguntarte cuáles son ahora mismo, en estos últimos 2 años que han sido muy movidos a nivel tecnológico, cuáles son los desafíos más relevantes para abordar un proceso de transformación o liderazgo digital. Bien, como bien comentaba, sí, muchas veces ha tenido por ahí el ser tan usado un término se termina volviendo común y eso por ahí puede generar falsas expectativas. Lo de mal augurio por ahí que comentas puede estar dado muchas veces por la subestimación de los procesos de transformación, que generalmente en cualquier proceso de transformación, y procesos de transformación digitales en particular en cualquier organización, van a requerir un esfuerzo mayúsculo y no van a estar exentos de dolor. A veces se subestima eso, se generan falsas expectativas y terminan por ahí llegando a territorios estancos, ¿no es cierto?, en que parece que esa transformación no termina nunca de moverse. Los principales desafíos que tiene la transformación digital actúan en varias dimensiones y la relevancia de esos desafíos va a depender un poco de las características de la organización. Para cada organización puede ser algo diferente, pero generalmente los vamos a ubicar a nivel de procesos, a nivel de tecnología y a nivel de personas. En lo que respecta a la tecnología, siempre hay una necesidad en los procesos de transformación de hacer un uso intensivo de nuevas tecnologías, justamente para mejorar las prestaciones actuales, mejorar tal vez algún producto, servicio o alguna experiencia de algún cliente. El principal desafío que hay en este ámbito es, como muchas veces se ha dicho, tratar de cambiar los motores de un avión en vuelo. Cómo de alguna manera se compatibilizan los procesos y el modelo operativo actual sobre una tecnología que probablemente ya sea obsoleta o tenga mucha deuda técnica, hacia mover todo ese andamiaje hacia los procesos soportados por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo. Realmente ahí hay un proceso bastante tortuoso en algunos casos, y es donde muchas compañías, algo que planifican para 1 año, 2 años, terminan tomándose 5 o 6 años porque es demasiado complicado eso y terminan subestimando un poco lo que comentábamos hace un rato, el alcance de esa transformación. Y no solamente ahí empiezan a actuar aspectos tecnológicos, empiezan a actuar también desafíos adaptativos, que eso está más en el orden de las personas. Algo que es muy relevante hoy en la transformación digital, por más de que tengamos las mejores tecnologías y hayamos refinado y formalizado nuestros modelos operativos, si las personas no tienen una claridad de visión hacia dónde se deben dirigir, cómo hacer uso de esos elementos, no hay crecimiento en sus competencias, pueden boicotear todo lo que se hace en otros ámbitos, en otras dimensiones. Y de la misma manera, tomando el tema de los procesos,
generalmente ahí los mayores desafíos es tratar de adaptar o implementar un modelo operativo acorde a la organización que se tiene. Siempre se mira modelos de referencia que hay en el mercado. Sí. Y se trata de un error muy común, es tratar de adaptar la empresa a ese modelo de referencia. Y ese no es el objetivo de un modelo de referencia. El modelo de referencia es establecer ciertas pautas. Generalmente los modelos de referencia son generales y Ya. no comprenden las casuísticas que hay particulares en cada organización. Y al tratar de llevar la empresa al modelo estándar, se terminan cometiendo muchos errores. No empiezan a funcionar cosas, parece que lo nuevo que debería estar llamado a mejorar lo actual, en principio termina empeorándolo. Entonces, ahí el objetivo es tomar esos modelos de referencia que son muy útiles, pero no tratar de forzarlos en la organización, sino que la organización encuentre su propio modelo operativo para poder trabajar y brindar esos beneficios, no solamente a los clientes, que suele ser también muy enfocado a los clientes, porque la transformación digital aborda todo el ecosistema, aborda los mismos colaboradores en la organización, abordan los proveedores, los clientes. Entonces, muchas veces se centra mucho en el cliente, pero la transformación digital actúa en varios órdenes, en todo el ecosistema en el cual está inserta esa organización. Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, procesos y directivos de algunas organizaciones preguntando qué está haciendo mi competencia Uh-huh. y teniendo esos marcos de referencia, pero quizás esos marcos de referencia están un poco distorsionados, no son la mejor referencia, pero así pasa. Y a ver, yo entiendo y copiando un poco lo que decías, tratándose de, por ejemplo, el tema de las personas, el tema de los procesos, quizás temas de presupuesto también, pero según tu experiencia, ¿cuáles serían los principales stoppers en este tema de transformación? ¿Cómo se abordarían? ¿Cuáles son esos principales stoppers que tú has identificado? Los bloqueadores de transformación. Sí, bueno, yo creo que uno de los principales, a mi juicio, tiene que ver con cierta falta de claridad y rumbo al momento de definir esa transformación. Claro. Muchas veces se lanzan programas como vos decís, mi competencia está haciendo esto, entonces yo no me puedo quedar atrás. O veo que si, o pienso, no, tengo que actuar rápido porque si no voy a perder clientes, pierdo mi negocio, ¿no es cierto? Que es un poco la voz que hay, que se escucha en el mercado y que no se transforma, va a quedar Sí, sin evolucionar, va a quedar estancado, al poco tiempo va a morir. sí. Eso lo lleva a reaccionar y esa reacción no lo lleva a quemar etapas, ¿no es cierto? Sí. Siempre es importante en cualquier proceso de transformación darse tiempo a encontrar las preguntas relevantes y darles una respuesta. ¿Cuáles son esas preguntas relevantes? El para qué estamos haciendo, para qué queremos hacer esa transformación digital. ¿Cuál es nuestra realidad actual respecto a ese objetivo que tenemos? ¿Para qué tenemos o qué opciones tenemos para movernos de esa realidad actual hacia ese objetivo? Y probablemente lo más importante es a qué nos vamos a comprometer como organización entre esas posibles opciones que haya a hacer para lograrlo. Porque muchas veces suele quedar en que se identifican todos esos elementos, pero se da por supuesto el hecho de que, bueno, todos esos elementos son válidos, hagamos todo. Sí. Pero la realidad te va a condicionar, no se va a poder hacer todo, tenés cierta realidad, tenés restricciones presupuestarias, tenés restricciones tal vez en el conocimiento que manejan tus equipos. Entonces, es importante hacer un aterrizaje de la realidad de que de todo esto que es factible, bueno, ¿a qué nos vamos a comprometer y alinear esfuerzos en pro de ese objetivo que se ha definido? Fíjate que yo te copio allí de lo que has dicho y se me ocurre algo más y te quería preguntar, ¿tú crees que esto también tiene que ver con, es decir, la definición inicial? Fíjate que hemos visto algunos casos donde se están dando, entre comillas, procesos de transformación digital, pero no hay una definición inicial correcta. ¿Tú crees que eso es lo que te entendí? O sea, tiene que haber una definición inicial
exacta hacia dónde vamos, cuáles son los proyectos que vamos a abordar, cuáles son los objetivos de negocio y no proyectos individualizados. Exacto, ahí es clave para mí tener esa claridad de visión de hacia dónde se quiere ir. Claro. Y eso también puede ser que, y ya tal vez nos metemos en un terreno un poco más filosófico, es Sí, que hoy la sociedad actual se centra más en el medio que en el fin. ya. Hoy la transformación digital no es un fin en sí mismo. Vos haces la transformación, es un medio para lograr algo. Entonces, si yo no tengo claridad de qué quiero lograr e inicio un proceso de transformación digital, tan solo por iniciarlo, sin tener esa, a veces están esos objetivos, pero son difusos, lo más probable es que termine divagando o perdiendo el rumbo en algún momento. Entonces, para mí es claro tener claridad de ese objetivo a lograr y en función de eso ordenar la transformación hacia ese objetivo y no iniciar un proceso de transformación que sea un lanzarse al descubrimiento por sí mismo. Vamos a cubrir una necesidad que tenemos en específico, pero Claro, no sabemos cómo impacta en el exacto, resto de las operaciones, no sabemos cómo interactúa con el resto de los recursos, no sabemos qué personal vamos a necesitar, no entendemos cuál es el así es, presupuesto que tenemos. Eso, eso es algo que es más fácil decirlo que hacerlo porque sabemos exacto, el stop principal es precisamente es hacer esa fase previa, porque todo el mundo quiere iniciar ya. Todo el mundo exacto. quiere arrancar ya. No perdamos tiempo. Vamos a hacer algo que impacte precisamente los resultados, pero no sabemos qué es lo que tiene o cuáles son las implicaciones que tiene. Y déjame que te cuente por ahí algo que me ha pasado más de una vez en algún cliente, que a veces estamos apoyándolos en este cómo iniciar este proceso de transformación. Y generalmente yo hago una serie de talleres como para aterrizar todo esto que te comento, objetivos, Claro, visión, trazar de establecer unas pautas claras de qué es lo que quiere lograr la empresa con esa transformación. Y esos talleres generalmente son con stakeholders claves, líderes en el área de TI, líderes en el área de negocio, algún CEO o algún C-level que necesite participar en función del enfoque que tenga esa transformación. Y claro, son talleres que tal vez te toman sesiones de 2, 3 horas y 3, 4 sesiones, poder ya. juntarse. Y por ahí la respuesta más común que existe es que, no, es que es mucho tiempo. Entonces, ahí también estamos definiendo un proceso que va a tomar 2 o 3 años tal vez de ejecutarse, que sabemos que no va a ser, que no va a ser fácil, que va a ser muy complicado. Y si no tenemos capaces de tomarnos 2 o 3 horas durante una semana para tratar de establecer hacia dónde queremos ir, bueno, lo más probable es que terminemos dando giros de timón en el medio porque vamos a descubrir que hay cosas que no se habían contemplado o aparecieron cosas que por no tener ese tiempo inicial no se habían especificado y va a haber que hacer correcciones de rumbo. Entonces, hay veces que por no sentarse 2 o 3 horas a tratar de conceptualizar bien qué es lo que se quiere lograr, podemos estar perdiendo después semanas o meses de trabajo porque aparecen cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eso es un elemento que es muy típico que aparece. una de las cuestiones humanas que hay es que es muy difícil aceptar que me equivoqué Uh o -huh. echar para atrás. Y el error hasta que no me cause el suficiente dolor o ese proyecto, hasta que no me cause el suficiente dolor, aunque yo sé que desde el inicio no está bien definido, Uh -huh. no voy a dar un paso atrás. Y Sí. tampoco le voy a dar la razón a Gabriel. O sea, Uh no -huh. le voy a dar la razón. Es que es muy difícil, es un tema intrínseco, es un tema humano, el reconocer el error. Sí, y justamente eso termina siendo algo clave. Es más, los nuevos marcos de trabajo se basan mucho en tener esquemas o espacios de confianza donde el error se puede evidenciar sin temor a juicios o represalias, Ah, porque de ese interesante. error buscar justamente un aprendizaje. Lo importante es no volver a cometer el error, porque errores siempre va a haber. El factor humano existe, los humanos son los que diseñan los mismos procesos, va a haber errores en los procesos, van a ser los que hacen implementación de tecnología, van a haber errores en la implementación de la tecnología. Eso es un hecho. Ahora, el tema es que si cada vez que ocurre algo tratamos de ocultarnos porque en la organización no hay un clima de confianza en el cual yo puedo evidenciar un error, corregirlo y lograr un aprendizaje y socializar ese aprendizaje para que otros equipos no cometan lo mismo,
se termina volviendo todo muy cuesta arriba, termina armándose un ambiente poco proactivo, digamos, en función de ese error, y volvemos a tocar lo que estábamos comentando hace un rato, los desafíos que hay en el ámbito de las personas, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho con ese espacio de confianza que muchas veces no se dan en las organizaciones. Gabriel, explícame un poco cómo ocurre esa fase previa. Es decir, ¿qué debo hacer yo como gerente, como director, como tomador de decisión dentro de una organización? A ver, Gabriel, yo necesito definir o redefinir mi estrategia de transformación digital. Y hay empresas que van muy adelante, pero yo necesito clarificar mis objetivos, hacer esas mediciones del trayecto que ya llevo, saber si voy bien o todavía no he comenzado. Todavía no he comenzado nada, yo estoy trabajando hace 10 años, tengo una operación medianamente estable, pero quisiera entrar en un proceso de transformación sin correr riesgo. ¿Cómo se llama esa fase? Bien, a ver, ahí hay dos escenarios bien diferentes. Uno, una empresa que ya tiene un trayecto definido, Exacto. seguramente trazó algún norte y lo está buscando. Y lo que muchas veces pasa es que a veces vas a sentir de que está como empantanado, está girando en falsa la rueda y por ahí necesita un nuevo impulso. Exacto. Generalmente para esas empresas, primero es lo primero que se hace es tratar de entender cuál es la realidad actual de esa empresa, redefinir, revisar si los objetivos que se han definido siguen vigentes, porque algo que puede haber, que inició hace 3 años, por ejemplo, y se han mantenido como objetivos estratégicos, no está mal hacer una revisión, los objetivos no permanecen estables, ya sabemos, en cualquier organización siempre hay cambios, siempre hay nuevas cosas que atender, entonces va a revalidar primero hacia si los objetivos trazados están vigentes o necesitan algún ajuste. Establecer, como bien decías, qué es lo que avanzamos y qué nos falta para descubrir esas brechas, conocer esa realidad actual. Y en función de eso, elaborar una serie de opciones, caminos alternativos que me pueden ayudar a corregir ese rumbo o a redireccionar el camino. Algo importante, que es como para incitarlos a pensar un poco fuera de out of the box, como se dice, fuera de la Para la caja, caja. es no quedarse con las primeras opciones. Siempre cuando se trata de hacer ese análisis, van a aparecer las opciones típicas, generalmente las 2 o 3 primeras opciones, es lo que todo el mundo haría y lo que todo el mundo se le ocurre primero. Ahí lo que es importante es persistir buscando más opciones y probablemente en la quinta, sexta opción, cuando ya no sepamos qué se nos ocurre, ahí es donde puede haber tal vez algo innovador o algo que no habíamos pensado antes porque estábamos en nuestra estructura, en nuestro esquema mental. Entonces ahí eso, el evaluar opciones, no quedarnos con las primeras que se nos ocurren, seguir indagando. Y luego, en función de eso, bueno, a ver, ya que tenemos estas opciones, con cuál nos comprometemos y establecer esa línea de acción, ¿no es cierto? Eso es para las empresas que ya tienen Tienen ese roadmap adelantado, quieren fijar claro, nuevo rumbo, así es. recapitular en temas del avance. Y las empresas que están iniciando, que tienen una operación medianamente estable o que tienen problemas en la operación, pero que Sí, quisieran abordar el tema de transformación digital, sí, naturalmente saltándose o minimizando los riesgos, ¿no? sí. Seguramente los riesgos, en cualquier proceso de Sí, transformación va a haber riesgos. O sea, una transformación sin riesgos no existe. Eventualmente, identificarlos a tiempo, tratar de mitigarlos, claro. sí se puede hacer. Pero es muy difícil tratar de, muchas veces el concepto de transformación está asociado a un concepto de disrupción, ¿no es Sí, cierto? Que está muy ligado también a los procesos de innovación de una organización. No todas las organizaciones van a estar llamadas a ser disruptivas, a ser innovadoras, porque hay una serie de condicionantes que a veces las mismas organizaciones no son capaces de suplir esos elementos. Pero es importante, de alguna manera, ser consciente de la realidad de esa organización. Volvemos un poquito a lo mismo, porque eso es como un esquema que puede aplicarse en varios ámbitos. Eh, Identificar bien esos riesgos que tiene esa organización y establecer un plan acorde a sus posibilidades.
un error que suele haber mucho, porque, a ver, framework de transformación digital vamos a encontrar un montón que son tomados como referencia, Claro. pero no todas las empresas se van a poder plegar ese framework de transformación porque dicen, ah, no, sí, es que necesitamos crear tal cosa, tal equipo de innovación, tal equipo de gestión del cambio, tal equipo de... Y claro, hay empresas que no tienen muchas veces la espalda financiera para ir generando una estructura que soporte un proceso de transformación importante. Entonces, en función de eso es conocer la realidad, adoptar justamente aquellos elementos que van a permitir generar cambios graduales en las posibilidades de esa organización, y tratando de identificar los factores claves que debe cambiar esa organización. Porque en cualquier assessment que se haga de transformación digital van a aparecer una cantidad de dimensiones por evaluar y una serie de mejoras, a veces decenas de mejoras, si es que no son cientos de mejoras que se pueden hacer. Pero ahí es importante filtrar adecuadamente qué es lo crítico para el negocio, lo clave eventualmente para la dimensión que se haya elegido y enfocar los esfuerzos a eso. Si apuntan a decir, no, quiero mejorar en todo, lo que va a pasar es que probablemente va a encontrar stopper a nivel financiero, stopper a nivel de know-how. Entonces, siendo, sobre todo cuando son empresas que ya tienen una base instalada, no saben cómo comenzar y no tienen grandes presupuestos para inversión, hacer un doble clic en dónde van a poner esas fichas, esos recursos limitados y darle de alguna manera empuje a esas iniciativas. Bien. Gabriel, fíjate que hemos hablado acerca de esos marcos o de esos trabajos que tienen que hacer previo las organizaciones y hemos hablado también sobre aquellas empresas que han iniciado un trayecto en este sentido. Según tu experiencia en la región, en temas de transformación digital, ¿cómo estamos? ¿Cuál es, según tu experiencia a nivel general en las empresas de toda la región? ¿Cómo están ahora en este tema? O sea, un tema diagnóstico, más bien, ¿cómo la ves tú en líneas generales? Bien, a ver, en líneas generales, yo generalmente me he movido más en sector banca, seguros, Sí, si bien he tenido algunas participaciones en otro tipo de industrias, pero donde más he visto es claro. en ese sector. Y es generalmente en esos sectores donde hay, de alguna manera, mayores niveles de inversión en este tipo de iniciativas. Porque Sí, todo, y ahí da ahí como una especie de inercia dada por el mismo sector. Todo el sector se está moviendo hacia eso y por lo tanto las empresas tienden a montarse sobre esa ola. Entonces, pero hay algunos que están mucho más avanzados. No quiero dar nombres ahora, pero hay, por ejemplo, empresas que están mucho más avanzadas en ese ámbito y ya tienen casi una década de programas de transformación, de innovación, de sacar nuevos productos, y tienen un nivel de madurez alto, entre 4 y 5, si tomamos una escala de 1 a 5, que es la escala típica. Pero también muchas empresas que son un poco más pequeñas, ¿no es cierto?, que están seguramente un escalón por debajo de los líderes, están todavía en una etapa muy inicial. Y eso varía mucho de país en país. En países como Chile, tal vez Colombia, México, se ve una mayor penetración de este tipo de iniciativas, de este tipo de programas de claro. transformación. En otros países ya están recién buscando ciertos elementos un poco más operativos, no tan estratégicos. Ya. Está buscando, van más por el lado de modernización tecnológica, que a veces eso suele confundir. Dicen, estamos haciendo transformación digital, y lo que están haciendo es una modernización de aplicativos. Están, que es un componente importante de un proceso de transformación, pero no es el único, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces, muchas veces suele confundir, estamos haciendo transformación digital, pero lo que están haciendo es evolucionando su tecnología, sus aplicaciones, yéndose hacia la nube, o generando esquemas híbridos de trabajo, pero se centran mucho en lo técnico.
El problema de defenderse mucho en los técnicos es que los procesos transformacionales exigen, de alguna manera, establecen desafíos de adaptación que no se solucionan solamente con un aspecto técnico. Y es Sí. ahí donde muchas veces esas empresas que dicen estamos haciendo transformación digital, pero solamente ven esa patita técnica, Ajá. se terminan teniendo después un mal sabor de boca porque, claro, hay otros aspectos de la organización que no van a ser cambiados por esas soluciones técnicas. Para eso se requiere lo que se llaman soluciones de tipo adaptativas, que actúan en otro orden de la organización. Sí, yo creo que o sea, el factor multidisciplinario de todo proceso de transformación digital tiene que tomarse en cuenta, el tema de personas, el tema de procesos. Incluso hay algo que considero que es más fuerte, que es el tema de cultura. Y Entonces, quería preguntarte, Gabriel, ya para finalizar nuestro espacio, ¿puedes comentarme algún proyecto que estás haciendo ahora, algún proyecto que puedas sentirte identificado, que los resultados han sido? bien, a ver, déjame pensar. Bueno, yo estuve participando directamente en un banco en particular que está justamente queriendo hacer todo un proceso de transformación, están reorganizando toda su estrategia, sus objetivos estratégicos, y en función de eso establecer un programa que los llevara a evolucionar su parque aplicativo, pero de alguna manera asociado al, a esos objetivos estratégicos. Y ahí lo que se planteó fue un trabajo de arquitectura en el cual, desde esos objetivos estratégicos, se realizó un mapeo de capacidades, ¿no es cierto?, de capacidades eventualmente de negocio y técnicas que se deberían abordar. Y en función de esas capacidades se comenzaron a establecer iniciativas. Se mapearon a ver qué capacidades para esos objetivos eran relevantes, esas capacidades, qué iniciativas en función de la realidad actual que tenía ese banco era necesario abordar, y en función de eso establecer qué presupuesto, dónde había que distribuir el presupuesto. Uno de los dolores típicos que suelen tener a veces los C-level, los directores, o gerencias por ahí de arquitectura empresarial que ven de manera más holística, es si los recursos financieros de la organización están yendo a donde deberían ir, por ejemplo. Entonces, tener ese mapa de objetivos, capacidades, iniciativas y mapear cuáles de esas capacidades eran prioritarias para el banco, para destinar ahí sus partidas presupuestarias, daba un camino bastante claro, digamos, de dónde debería invertirse y el para qué debería invertirse ahí, porque eso estaba vinculado específicamente a determinados objetivos a lograr. Entonces eso puede ser un elemento que ayude a organizar los programas de transformación y de innovación que se encarguen en una organización. Y es algo que probablemente haya tomado tal vez un par de meses hacer ese mapeo en esta organización. Y te da un terreno de certidumbre, De ¿no es certidumbre, cierto?, súper importante. que muchas veces en los procesos de transformación están minados por incertidumbre, todo lo Así es. contrario. Entonces te da de que de alguna manera trazas determinada razonabilidad en los pasos que estás tomando, y son pasos que surgen de la misma lógica, digamos, que a ver, esos pasos no fueron de alguna manera decididos por un tercero, que eso a veces es un error que suele Sí, haber en este tipo de programas, que claro. descansan mucho en el consultor externo. Lo que para mí, y eso también es una presión personal, el consultor externo debería hacer que las decisiones claves sean tomadas en el seno de esa organización, porque ellos son los que sufren los dolores, los que van a sufrir la transformación, y ellos deberían hacerse, de alguna manera, comprometerse con ese cambio. El tercero después se va, Sí, y el que queda con el dolor va a ser la empresa. La que se quiere transformar es la empresa. Por eso es clave, de alguna manera, que la empresa haga ese legítimo esfuerzo
de transformación. Y acá a veces voy a trazar como con una pequeña relación con el mundo natural. Sí. En uno de los procesos de transformación típicos en la naturaleza es la metamorfosis de una oruga en mariposa. Claro. Ya llegando al final de esa metamorfosis, la mariposa tiene que hacer un esfuerzo para romper la crisálida que la envuelve, ¿no es cierto? Sí. Y es en ese esfuerzo, que seguramente es incómodo, ¿no es cierto? En ese esfuerzo que hace se bombean fluidos por sus alas, por vasos que tienen las alas, lo que le va a permitir desplegar, una vez que rompa la crisálida, sus alas y volar. ¿Qué pasa si alguien con sus manos ve la mariposa y la quiere ayudar y rompe la crisálida? Lo que va a pasar es que la mariposa, sin hacer ese esfuerzo, no va a bombear esos fluidos a las alas. Las alas no se van a desplegar, al poco tiempo va a morir. En las organizaciones, si bien Ajá. poco tiene que ver la transformación digital con una metamorfosis de oruga en mariposa, hay principios que accionan en ambas. Claro. Si la organización no hace un esfuerzo legítimo y descansa demasiado en el tercero, al momento que le toque volar por su cuenta no va a poder. Entonces eso también es importante, de que las organizaciones tomen conciencia de que no pueden tercerizar ciertos aspectos que son innatos de ellos. La transformación es para ellos, no es para el tercero. Así es. Sí, sí, he visto intentos de adaptar la tecnología a las organizaciones y no al contrario. Y eso viene dado es por la preferencia o por ponerme la casaca de un producto tecnológico porque me ha funcionado desde hace mucho tiempo y no necesariamente la naturaleza de la organización hoy corresponda a la solución que me da ese producto tecnológico. Para eso tengo que hacer definiciones previas, ¿no? Eso es más o menos la analogía que hacía con el tema. Y sí, de manera que hay que definir cuál es la tecnología que mejor se adapta o cuál es el proyecto que mejor se adapta a mi solución, a la solución que yo requiero, es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el dar esos pasos previos. Exacto, sí, justamente de poder, de alguna manera, establecer y tomar las mejores decisiones aprovechando el gran conocimiento que tienen las personas de la organización. Así es. A eso me refiero. Hay que aprovechar ese conocimiento porque es lo que les va a llevar a tomar decisiones mejor informadas, y lo más probable es a generar más incertidumbre, más certidumbre. Más certidumbre. Que siempre ayuda a transitar de mejor manera este tipo de procesos. Bien, Gabriel, llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias. Esperamos en el próximo episodio de Soain Te Lo Cuenta. Estuvimos con Gabriel Leyerenza, él es gerente global de arquitectura empresarial para Soain. Mi nombre es Amaury Padilla, me despido de este espacio. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Un gusto, Amaury, que andes muy bien. Saludos a todos.